El colorido globo aerostático se elevó pacíficamente en el cielo matutino mientras May Reynolds se despedía de su esposo, Thomas, y de su hija Heaven. Lo que debería haber sido una alegre celebración de cumpleaños se convirtió en una misteriosa desaparición que atormentó a una comunidad durante 6 años. Cuando un excursionista descubrió fragmentos de una canasta de globo bajo densa vegetación en un remoto paraje natural, los investigadores encontraron evidencia que expondría la traición más oscura imaginable. El sol de la mañana proyectaba un resplandor dorado sobre el campo mientras Thomas Reynolds ayudaba a su hija Heaven a subir a la cesta de mimbre. Los ojos de la niña de 6 años brillaban de emoción. Este paseo en globo aerostático era su sorpresa de cumpleaños, un regalo de su cariñoso padre. En el suelo, May Reynolds se protegía los ojos del sol, saludando mientras el enorme globo elevaba lentamente a su familia en el despejado cielo otoñal. Thomas siempre había sido el tipo de padre que se esforzaba al máximo. Como cofundador de una exitosa empresa tecnológica, podría haber comprado simplemente juguetes caros a Heaven, pero entendía que las experiencias creaban los recuerdos más preciados. La pequeña niña saltaba de emoción mientras el suelo se hacía más pequeño debajo de ellos. May se dirigió a casa, esperando que volvieran a media tarde, tiempo suficiente para preparar el pastel de cumpleaños y finalizar los arreglos para la fiesta de Heaven. Pero a medida que pasaban las horas sin noticias de Thomas, un nudo de preocupación comenzó a formarse en su estómago. Al final de la tarde, May intentó llamar a Thomas repetidamente, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. La oficina del operador del globo no tenía información. El vuelo debería haber terminado hacía horas. Cuando la luz del día dio paso al anochecer, May contactó a las autoridades. Su voz temblaba mientras explicaba la situación. Los equipos de búsqueda y rescate se movilizaron inmediatamente, centrándose en el área de aterrizaje proyectada según los patrones de viento y la ruta planificada del globo. Pasaron días sin señales del globo, de Thomas o de Heaven. El área de búsqueda se amplió, cubriendo cientos de kilómetros cuadrados. May apenas dormía, constantemente revisando su teléfono, esperando junto a la puerta, con la esperanza de recibir noticias. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la búsqueda activa se fue reduciendo gradualmente. La misteriosa desaparición se convirtió en un caso sin resolver. Un globo y 2 pasajeros habían desaparecido aparentemente en el aire. El mundo de May se derrumbó. La mujer vibrante y amorosa se convirtió en una sombra de su antiguo ser. ¿Cómo podía un globo brillante y colorido simplemente desaparecer en un día despejado? ¿Dónde estaba su esposo? ¿Dónde estaba su preciosa hija? Durante este tiempo devastador, Victor se mantuvo firmemente al lado de May. Como mejor amigo de Thomas desde la universidad y socio comercial, entendía mejor que nadie lo que él había perdido. La visitaba diariamente, trayendo comidas, manejando asuntos comerciales en la empresa y ofreciendo un hombro para llorar. Gestionaba asuntos prácticos cuando May apenas podía funcionar, convirtiéndose en su salvavidas en un mar de desesperación. Victor y Thomas habían construido su imperio tecnológico desde cero, trabajando hasta tarde en un garaje antes de conseguir su primer inversor. Su amistad había sido la base de su éxito. Sus familias se habían unido a lo largo de los años. 2 años después de la desaparición de Thomas y Heaven, la tragedia golpeó nuevamente. La esposa de Victor murió en un accidente automovilístico. El dolor compartido creó una conexión aún más poderosa entre May y Victor. Con el tiempo, su relación evolucionó. 3 años después de la desaparición, Victor le propuso matrimonio, prometiendo honrar la memoria de Thomas mientras ayudaba a May a construir una nueva vida. Se casaron en una pequeña ceremonia, unidos por la pérdida y la esperanza de sanar. Victor asumió completamente el papel de Thomas, tanto en casa como en la empresa. Los años pasaron. May encontró una manera de vivir con su dolor, aunque las preguntas sobre lo que le sucedió a Thomas y Heaven nunca se desvanecieron. Ella y Victor tuvieron un hijo, creando una nueva familia mientras seguían honrando lo que se había perdido. Para el mundo exterior, parecía que habían encontrado un camino a través de una tragedia inimaginable para construir algo significativo. 6 años después de la desaparición, todo cambió nuevamente. Un excursionista que exploraba un área silvestre remota, lejos de la zona de búsqueda original, divisó colores inusuales bajo vegetación exuberante. Curioso, se acercó y comenzó a quitar tierra y plantas,
descubriendo lo que parecían ser fragmentos de mimbre y tela desgastada, inconfundiblemente partes de una canasta de globo aerostático. El excursionista filmó su descubrimiento y lo publicó en línea, donde rápidamente se volvió viral. La gente inmediatamente lo conectó con el famoso caso de desaparición. Las autoridades reabrieron la investigación, enviando equipos forenses a la ubicación remota. Lo que descubrieron destrozaría la frágil paz que May había logrado construir. El globo no se había estrellado, había sido cuidadosamente enterrado. La vegetación que crecía sobre él fue plantada intencionalmente para ocultar evidencia. Más inquietante aún, los investigadores encontraron restos humanos en una tumba poco profunda cercana. Los registros dentales confirmaron lo que todos temían: pertenecían a Thomas Reynolds. La evidencia pintaba un cuadro horripilante. El equipo del globo mostraba signos de sabotaje deliberado. El aterrizaje no había sido un accidente, había sido orquestado. Pero todavía no había rastros de Heaven. Había sobrevivido, seguía en algún lugar. Mientras la investigación se intensificaba, May notó cambios sutiles en el comportamiento de Victor. Comenzó a recibir llamadas telefónicas ansiosas en privado, permanecía despierto para sesiones nocturnas de computadora y desaparecía durante horas sin explicación. Cuando la policía le preguntó al respecto, Victor se volvió inusualmente defensivo. Algo no estaba bien. El hombre que había sido su roca de repente parecía un extraño. Mientras Victor dormía, May comenzó su propia investigación, buscando entre sus pertenencias y archivos de computadora. Lo que descubrió le heló la sangre. Escondida en su oficina había una caja fuerte que May nunca había visto antes, que contenía documentos desconocidos y un teléfono desechable. El teléfono tenía mensajes del día del paseo en globo, intercambios crípticos sobre entrega de paquetes y ejecución limpia. Los registros bancarios mostraban transferencias inexplicables a cuentas en el extranjero alrededor del momento de la desaparición. May llevó sus descubrimientos a la policía. La evidencia era circunstancial pero condenatoria. Trabajando con autoridades internacionales, comenzaron a seguir el rastro del dinero hacia atrás. Luego llegó el avance por el que habían rezado. Los registros de la red de tráfico llevaron a una familia en un país lejano que tenía una hija que coincidía con la descripción de Heaven. Cuando las autoridades hicieron contacto, descubrieron a una niña de 12 años que tenía un parecido sorprendente con la niña desaparecida. Las pruebas de ADN confirmaron que Heaven Reynolds estaba viva. Después de 6 largos años, May se reuniría con su hija. Pero la alegría de este descubrimiento se mezclaba con el horror por lo que implicaba. Alguien había orquestado no solo el asesinato de Thomas, sino también el secuestro y la venta de una niña de 6 años. Cuando se reunió con su madre, Heaven solo podía recordar que el paseo en globo comenzó felizmente. Luego, hubo un aterrizaje de emergencia en un campo, hombres extraños acercándose y luego nada. Sus recuerdos bloqueados por el trauma. Con pruebas crecientes en su contra, Victor fue llevado a un intenso interrogatorio. Durante horas mantuvo su inocencia. Mientras la policía presionaba, finalmente se derrumbó y confesó. Había sobornado al operador del globo para que se desviara a una ubicación específica donde sus hombres contratados esperaban. Thomas fue asesinado, y Heaven fue entregada a traficantes con instrucciones de colocarla con una familia lejos, donde nunca sería encontrada. ¿Pero por qué? ¿Qué podría llevar a un hombre a traicionar a su mejor amigo tan completamente? La respuesta yacía oculta en los documentos confidenciales de la empresa. May era en realidad la inversionista mayoritaria, silenciosa y verdadera propietaria del imperio empresarial, un hecho conocido solo por Thomas y sus abogados. La verdad devastó a May, ahora madre del hijo pequeño de Victor. Victor había orquestado todo. El sabotaje del globo, el asesinato de Thomas, el accidente de su propia esposa y la desaparición de Heaven, todo para ganar control sobre la vasta fortuna de May. El tribunal sentenció a Victor a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El operador del globo y otros involucrados en la conspiración recibieron largas sentencias por sus roles. May y Heaven comenzaron el largo proceso de sanación y reconexión. La niña de 12 años requería terapia extensiva para procesar su trauma y ajustarse a su verdadera identidad. Lo que comenzó como una hermosa celebración de cumpleaños terminó en la tragedia más inimaginable. Un amigo de confianza, una pareja amorosa, un padre aparentemente devoto.
Todas máscaras usadas por un hombre cuya codicia y ambición no conocían límites. Y si ese excursionista no hubiera tropezado con esos fragmentos de globo en la naturaleza, alguna vez habría salido a la luz la verdad, que otros secretos permanecen enterrados en lugares remotos, esperando ser descubiertos.